o del contenido más bien, del llenado del formato. ¿Ninguna? No, maestra. Ok. Con respecto a los trabajos que van a presentar cada quien, déjenme decirles, ya los revisé, hay dos, para empezar me hacen falta porque tengo 19 parejas y somos 46 en total. Y hay dos personas que escogieron, uno, evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito federal, solamente vamos a ver los delitos estatales que se encuentran en el Código Penal, y otro que me pusieron, privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales. En nuestro código se maneja privación ilegal de la libertad únicamente, no hay privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales. No sé si quieran cambiarlo o dejar privación ilegal de la libertad, aunque en privación ilegal de la libertad van a encontrar muy poquita información. Entonces, les sugiero que cambien el delito. Y el de evasión fiscal, pues sí, definitivamente vamos a ver nada más lo que son los delitos de orden estatal. Sí, entonces les encargo, de todos modos, les mando mensajito personal a esas dos personas o esos dos equipos. Otra cosa, nos acaban de mandar lineamientos para llevar a cabo la materia por parte del Departamento de Derecho Público. Yo ya les había pasado nuestra manera de evaluar los porcentajes para poder evaluar la materia. Nos están sugiriendo otro tipo de porcentajes que se los voy a presentar en se los voy a mandar en una presentación en la plataforma de Classroom. No le hagan caso a lo que les mande en cuanto a los lineamientos de porcentajes, ¿sí? Porque no se me hacen muy justos o muy equitativos para la manera en que estamos llevando la materia. Si estuviéramos llevando la materia de manera presencial, pues sí estoy de acuerdo en esos porcentajes, pero de manera virtual no se me hace muy lógico que le den más peso a un examen que para empezar pudieran llegar a tener el código o tener material para auxiliarse, no les da el tiempo necesario para contestar el examen, a veces las preguntas son confusas y no hay manera de poder solventar dudas que existan en cuanto al examen. Entonces, les voy a mandar esa presentación porque ellos se pueden meter a mi plataforma y revisar qué es lo que les estoy mandando, pero nos quedamos con el porcentaje que yo les presenté al principio, ¿sí? Entonces, en caso de que lean los porcentajes y se les haga mejor la manera que están proponiendo de evaluar de parte del departamento, pues lo cambiamos. Pero si no les gusta, lo dejamos mejor como lo teníamos anteriormente, en donde va a tener más peso el trabajo que me pueden entregar, ¿sí? Y ya lo demás, el 50% es el resto de la clase. Entonces, se los comunico para que no les sorprenda que mande información diferente a lo que habíamos visto al principio de clases, ¿sí? Entonces les voy a mandar toda una serie de requisitos que nos están solicitando que les enviemos, y solamente como para tener la constancia de que sí se les compartió ese tipo de información. Entonces, ya dejando esto, empezamos con lo que es nuestro delito de homicidio. Les recuerdo que me dejen su mensajito para la asistencia, por favor, ¿sí? Entonces, empezamos con homicidio. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a leer las primeras diapositivas, que las primeras diapositivas van a ser lo que nos señala nuestro Código Penal. Vamos primero a ver lo que señala el Código Penal referente al homicidio, para de ahí poder empezar a llenar lo que es nuestro formato, ¿sí? Entonces, alguien que me ayude con lo que es el primer artículo, el 213. Yo, maestra. Bueno, ¿se escucha? Sí, Edwin, vas. No, sí. Se impondrá de 12 a 18 años de prisión a la persona que prive de la vida a otra, pero cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. Cuando se cometa en contra de personas que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia, con motivo de cumplimiento de dichas funciones o por consecuencia del encargo, en este caso se impondrá de 40 a 70 años de prisión y una multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
¿Ese también? No, vamos dejando ahorita hasta ahí para poder analizar qué es lo que nos dice el primer artículo. Ahorita, Bien. si me ayudas en la siguiente, sí te agradecería mucho. Sí, claro. ¿Qué nos dice el artículo 213? En nuestro primer párrafo, el artículo 213, lo primero que hace es hacer mención de la penalidad base sobre la cual vamos a tomar en cuenta, o la que vamos a tomar en cuenta, para de ahí poder sacar si existen circunstancias modificadoras, ya sea agravantes o atenuantes, ¿sí? Nos dice que la penalidad base va a ser de 12 a 18 años de prisión. Lo siguiente que nos señala va a ser lo que es nuestra noción legal, ¿sí? Que sería la persona que prive de la vida a otra. ¿Sí? Sin embargo, ahí mismo nos está señalando ya una agravante, una circunstancia modificadora en carácter de agravante, cuando nos dice que cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. De igual manera, en la siguiente fracción nos va a señalar otra agravante en donde existe una situación especial. ¿Qué va a hacer cuando se desarrolle el homicidio en contra de personas que cumplan funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia, cuando estén en cumplimiento de sus funciones? ¿Sí? Entonces vamos a tener en nuestro primer artículo la noción legal, la penalidad base, y tenemos dos agravantes, dos circunstancias modificadoras en su calidad de agravante. Nos vamos al siguiente, que es el 214. ¿Me ayudas, Edwin? Sí, claro. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que comete homicidio, se tendrá como mortal una lesión cuando concurra la siguiente circunstancia. 1. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión, el órgano u órganos interesados, o a alguna de sus consecuencias inmediatas o determinada por la misma lesión, y que no pudo combatirse, ya sea por incurable o por no tenerse al alcance los recursos necesarios. Y la 2, que es que la muerte del ofendido ocurra dentro de los 300 días contados desde que fue lesionado previo al dictamen pericial. Artículo 215. Siempre que concurran las circunstancias del artículo anterior, se tendrán como mortal una lesión, aunque, aunque se pruebe, 1, que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos; 2, que la lesión no habría sido mortal en otra persona; y 3, que la muerte fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias que recibió la lesión. 216. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión, y sobre la cual no haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos inadecuados o positivamente nocivos, por operaciones quirúrgicas innecesarias, por notoria imprudencia, ineptitud de quienes realicen las operaciones necesarias, o por imprudencia del paciente o de los que acompañaron en su enfermedad. En estos artículos, tanto en el 214, en el 215 y 216, nos va a señalar lo que vamos a conocer en nuestro formato como nexo de causalidad. Tanto el 214 como el 215 nos van a señalar cuándo sí existe nexo de causalidad, y el artículo 216 nos va a señalar cuándo no va a existir nexo de causalidad para que se pueda llegar a comprobar el delito de homicidio, ¿sí? Entonces, 214, 215 nos señala cuando sí hay nexo de causalidad, 216 cuando no existe nexo de causalidad. ¿Alguien más que me ayude con el 217? Yo. Sale. Artículo 217. Cuando el homicidio se cometa en riña inesperada, al provocador se le impondrá una sanción privativa de la libertad de entre un mínimo de 6 años y un máximo de hasta 9 años. Cuando el homicidio se comete en riña inesperada, al provocador de la misma y a los contendientes de una riña preconcertada donde se comete homicidio, se le impondrá una sanción privativa de la libertad de entre un mínimo de 8 años y un máximo de hasta 12 años. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué vamos a tener en el 216?
217, perdón, nos va a señalar lo que van a ser circunstancias atenuantes o circunstancias modificadoras a manera de atenuante cuando existen circunstancias especiales como sería una riña inesperada o una riña preconcertada. ¿Cuándo va a ser una riña inesperada? Una riña inesperada va a ser aquella reyerta que surge en el momento, ¿sí? No se tenía planeado, no hay ninguna planeación de la misma. Sin embargo, cuando hay una riña preconcertada, se va a tener anteriormente la planeación de esta o inclusive hasta se van a poner de acuerdo en el lugar o las armas que pudieran llegar a usar en esa riña. Va a ser la diferencia entre riña inesperada y riña preconcertada. Anteriormente en este artículo también, además de la riña, teníamos también lo que es el duelo. Ahorita ya no se da el duelo porque pues ya en esta época no existe esa formalidad de que se dé ese tipo de ataque de reyerta entre dos personas en donde se salvaguardaba más bien el honor de una de las personas o de cualquier persona llegada a ellos, ¿sí? Entonces, el duelo queda ya derogado y únicamente hablamos de lo que es riña inesperada o riña preconcertada. Entonces, ahora sí empezamos con lo que es el llenado de nuestro formato y tenemos que nuestra noción legal en nuestro formato lo vamos a encontrar en el artículo 213. ¿Qué nos dice el artículo 213? Nos va a decir como noción legal, se impondrán de 12 a 18 años de prisión a la persona que prive de la vida a otra. Pero cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. De hecho, este segundo párrafo, segundo enunciado lo podríamos descartar y dejar únicamente se impondrán de 12 a 18 años de prisión a la persona que prive de la vida a otra. ¿Sí? Si se fijan, tenemos una noción legal muy, muy ambigua, únicamente nos da la descripción de la acción que se debe de llevar a cabo, sin embargo, no hay características específicas en ninguno de estos casos. En nuestros objetos, ¿qué vamos a tener? Que el objeto material va a recaer sobre la persona física que resiente el daño, ¿sí? Que en este caso va a ser la misma persona que es nuestro sujeto pasivo. Entonces, nuestro objeto material va a recaer sobre el sujeto pasivo y el objeto jurídico va a ser la vida. Habíamos dicho que nuestro objeto jurídico siempre lo vamos a sacar de lo que es el título que tiene contenido nuestros delitos. Sí, entonces nuestro objeto jurídico, la vida, nuestro objeto material va a recaer sobre el sujeto pasivo, que es la persona quien recae o sobre quien recae el daño. En cuanto a los sujetos, si se dan cuenta, la noción legal no nos señala ninguna característica especial que debe de tener los sujetos, entonces el sujeto activo puede llegar a ser cualquier persona física. Ya hablábamos que en este tipo de delitos, o que en todos los delitos más bien, los sujetos activos siempre van a recaer sobre personas físicas, porque las personas morales no tienen vida propia, por lo tanto no tienen un actuar propio. Entonces nuestro sujeto activo va a ser una persona física, y nuestro sujeto pasivo únicamente puede recaer sobre una persona física, no puede recaer sobre una persona moral. ¿Por qué? Porque no tiene vida material, no, o sea, no hablamos de una vida jurídica como una persona moral, sino que no tiene una vida de la cual puede llegar a ser privada. Entonces, puede ser cualquier persona física, no se requieren tampoco características especiales como estaríamos hablando en el parricidio, o como se estaría hablando en el infanticidio que ya fue derogado, pero en donde los sujetos pasivos debían de tener características especiales para poder ser sujetos del delito. Ay, no quiero avanzar. Ahora ya se fue de más. Ahora sí, nos vamos a nuestra clasificación. En nuestra clasificación, ¿cómo puede? Ahora sí vamos a desdoblar todos los elementos que vimos de nuestro cuadro, en donde nos dice que el delito de homicidio, por su ordenación metodológica, va a ser básico o fundamental. Es decir, que va a servir de eje o base para el nacimiento de otros delitos o para el desarrollo de otros delitos, ¿sí? Por la conducta puede ser de acción o de comisión por omisión. El delito de homicidio se puede cometer tanto mediante el actuar del sujeto activo o mediante
Ya me sacó, ¿verdad? De la presentación. Sí. Permítanme tantito. A esta hora todo el mundo estamos conectados en internet y de repente... Ahí vaya. Ya está. Entonces decíamos que por la conducta puede ser de acción o de comisión por omisión. No se requiere, o en el delito de homicidio puede ser tanto, cometerse tanto por el actuar de la persona o por dejar de hacer algo que está obligado a hacer y que puede llegar a provocar la muerte del sujeto pasivo. Por su composición va a ser normal. ¿Por qué? Porque únicamente tiene elementos objetivos. Si se acuerdan, hablábamos de que la composición puede ser normal o anormal. Normal cuando tiene elementos objetivos, es decir, que tiene la descripción únicamente de la noción legal, en donde nos dice comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra, y no tiene ningún elemento que sea subjetivo o normativo. Entonces, por eso es normal. En cuanto al resultado es material, ya que se requiere la muerte del sujeto pasivo. Por el daño es de lesión. Recuerden que hablábamos que la lesión no es hacia la persona, no es un menoscabo las instantáneo porque va a suceder en el momento en que pierde la vida al sujeto pasivo. Por su estructura es simple, porque únicamente nos está dando la descripción o el señalamiento de la comisión de un delito. Por el número de actos es unisubsistente, aunque puede llegar a ser plurisubsistente por el número de sujetos unisubjetivo, aunque de igual manera puede llegar a ser amplio. ¿A qué nos referimos que es amplio con la formulación? A que no hay una forma o un medio de ejecución que sea específico para llevarlo a cabo. Únicamente nos habla de quien prive de la vida a una persona, sin embargo, no nos hace un señalamiento específico de que sea mediante un arma de fuego, mediante la utilización de algún cuchillo, mediante la utilización de algún animal salvaje, sino que únicamente nos habla de privar de la vida al sujeto pasivo, dejando abierta la forma o medio de ejecución para llevar a cabo el delito. En cuanto a la autonomía, es autónomo. ¿Por qué es autónomo? Porque no depende de ningún otro delito o para poder tener vida propia. Por su descripción es descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Porque únicamente nos da la descripción de la noción legal, sin embargo, no hay elementos ni normativos ni subjetivos que lo lleguen a ser normativos, ¿sí? Entonces, únicamente da la descripción de la noción legal. Hasta aquí con la clasificación, ¿hay algún problema? No sé si imprimieron su formato, los que lo quieran llenar para poderlo tener, si no, de todas maneras la presentación se los voy a pasar. La conducta típica. ¿A qué nos hace mención el artículo 213 en cuanto a la conducta típica? Nos va a decir que la conducta típica para el delito de homicidio va a ser privar de la vida a una persona. ¿Sí? Entonces, estando como conducta típica únicamente vamos a tener la privación de la vida del sujeto pasivo. Cuando nos vamos a las formas y medios de ejecución, vamos a ver que la noción legal no nos está señalando una forma o medio de ejecución específico en la que pueda llevarse a cabo el delito. Por lo tanto, puede llevarse a cabo mediante cualquier medio que resulte idóneo para privar de la vida al sujeto pasivo. Nos hacía mención también que puede ser mediante una acción o una omisión.
Y los medios idóneos para poder llevar a cabo la ejecución del homicidio pueden ser tanto medios físicos, medios químicos o medios mecánicos, entre otros que se puedan encontrar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de nuestro delito de homicidio? Pues obviamente que el resultado va a ser la privación de la vida del sujeto pasivo. ¿Qué será el resultado? Pues va a ser la consecuencia de la conducta que lleva a cabo el sujeto activo. Entonces, como consecuencia de esa conducta, lo que debe de darnos como resultado para que la conducta sea típica sería la privación de la vida. Si en el intento de privar de la vida únicamente se producen lesiones, entonces estaríamos ante un delito atípico de homicidio, pero típico del delito de lesiones, siempre y cuando el sujeto no muera dentro de los 300 días que se llevó a cabo, que se cometió la lesión, porque entonces sí se cambia la selección del delito y nos vamos otra vez a lo que es delito de homicidio. Sí, entonces vamos a tener que nuestro resultado siempre tiene que ser la privación de la vida o que la muerte del sujeto ocurra dentro de los 300 días a partir de que se le llevó a cabo la lesión. Como ausencia de conducta, ¿qué puede existir? Puede existir la vis mayor, puede existir la vis absoluta, los actos reflejos, la hipnosis, el sueño y el sonambulismo. Ya habíamos definido en qué consistía cada uno de estos, pero son los delitos que pueden llegar a existir, perdón, los casos de ausencia de conducta que se pueden llegar a manifestar en nuestro delito de homicidio. Nuestro nexo de causalidad. Hablábamos del nexo de causalidad ya cuando hablábamos del artículo 214, 215 y 216, ¿sí? Generalmente cuando vamos a hablar de nexos de causalidad en todos los demás delitos, vamos a hablar que el nexo de causalidad se va a dar cuando concuerde la conducta llevada a cabo por el sujeto activo con el resultado obtenido. En este caso, en nuestra legislación sí se señalan circunstancias especiales en donde nos va a hablar nos va a señalar específicamente cuando sí hay nexo de causalidad y cuando no hay nexo de causalidad, ¿sí? En este caso, las reglas específicas que se nos señalan en el código, la primera es que nos dice que la lesión se va a considerar mortal cuando la muerte del sujeto se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable o por no tenerse al alcance los recursos necesarios. Y otro señalamiento que nos dice que sí hay homicidio va a ser cuando la muerte del ofendido ocurra dentro de 300 días contados a partir de que fue lesionado previo dictamen pericial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con la 1 y con la 2? ¿No? Ok. ¿Cuándo más va a haber nexo de causalidad? ¿Va a haber nexo de causalidad o se tendrá como mortal alguna lesión, aunque se pruebe que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos, que la lesión no habría sido mortal en otra persona y que la muerte fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión? ¿Sí? Entonces, cuando existen lesiones, cuando únicamente se tiene la intención de lesionar y existen lesiones y se dan estas tres circunstancias, que se puede evitar la muerte con auxilios oportunos, es decir, que la persona estaba tan lejos de poder recibir atención que pudo haberle aplicado un torniquete, sin embargo, no alcanzó a llegar al hospital a que se le hiciera esta maniobra y murió desangrada, ¿sí? Que la lesión no habría sido mortal en otra persona. En este caso podemos hablar de una persona que padezca de alguna enfermedad como hemofilia, donde cualquier cortadita te puede provocar sangrados muy grandes, y en otra persona no habría sido mortal esa lesión, sin embargo, en esa persona sí fue mortal, dada a su característica especial. Que la muerte fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión. No va a tener la misma recuperación, digamos, de una lesión una persona que se encuentra sana antes de recibir la lesión a una persona que se encuentra, por ejemplo, en una serie de recibir tratamiento de quimioterapia. ¿Sí? No van a tener las mismas defensas, no van a tener el mismo tipo de constitución física en cuanto a que puedan llegar a recuperarse de la misma manera. Entonces, tenemos que, debido a la constitución física de la víctima o circunstancias especiales, esa persona no se pudo recuperar y murió dentro de los 300 días.
Entonces, son 3 de las características en que también habría nexo de causalidad. ¿Cuándo no va a haber nexo de causalidad? Número 1, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido. ¿A qué nos vamos a referir? A que el sujeto pasivo tenía un padecimiento anterior, que fue lo que le causó la muerte, y no la lesión que le llevó a cabo el sujeto activo. Un ejemplo pudiera ser el hecho de que alguien le dispare en la pierna a una persona, se le cura de esa operación, sin embargo, la persona en el transcurso de los 300 días muere de cáncer de riñón. Sí, entonces la persona muere de cáncer de riñón, de cáncer de hígado, de cáncer en cualquier parte de su cuerpo, sin embargo, la muerte fue por el cáncer y no tuvo nada que ver el disparo que le dieron en la pierna. Entonces, en ese caso no va a haber nexo de causalidad, aunque la persona muera dentro de los 300 días a partir de que recibió la lesión. Número 2, cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos inadecuados o positivamente nocivos. Esta aplicación de medicamentos inadecuados o positivamente nocivos se puede dar de 2 maneras, ya sea que sean prescritos por un médico de manera irresponsable o de manera no idónea para la enfermedad que se estaba tratando, o que el mismo paciente no haya hecho caso de lo que recetó el médico y se haya autorrecetado y hubiera tomado medicamentos que no correspondían para la lesión que presenta. ¿Sí? La siguiente nos dice, por operaciones quirúrgicas innecesarias, esta posibilidad de que el sujeto pasivo surja o lleve a cabo, más bien se le ejecute una operación que no sea necesaria, pues ya no atañe al sujeto activo, sí, ya va a ser una circunstancia ajena al sujeto activo y por lo tanto no se va a considerar que hay nexo de causalidad porque esa operación quirúrgica va a ser lo que le cause la muerte. Por notoria imprudencia o ineptitud de quienes realizan las operaciones necesarias o por imprudencia del paciente o de los que lo acompañaron en su enfermedad. Entonces, tampoco la negligencia médica que se pudiera llegar a dar en algún momento va a ser causa del sujeto activo, ni tampoco el hecho de que el sujeto pasivo no tome las precauciones necesarias en los cuidados de acuerdo a lo señalado por los lineamientos del médico. ¿Sí? Entonces, van a ser las circunstancias sobre las cuales no va a haber nexo de causalidad, aunque se haya lesionado una persona y haya muerto dentro de los 300 días a partir de recibir la lesión. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, vámonos entonces a lo que es nuestra tipicidad. ¿Cuándo va a existir tipicidad? Pues cuando la conducta sea típica, es decir, cuando encuadre en el tipo penal. Debemos de tener unos ciertos elementos para que nuestra conducta sea típica. ¿Sí? Empezando, vamos a tener que ser la privación de la vida de una persona física por parte del sujeto activo con la existencia del nexo causal. Dentro de esto vamos a tener entonces que se debe de, como elementos de tipicidad, el primero que se debe de dar o debe de existir la noción legal. La conducta que se está llevando a cabo o que se está describiendo debe de encuadrar perfectamente en nuestra noción legal, que en este caso es la privación de la vida de una persona. Deben de existir los 2 sujetos que nos hace señalamiento el código, que serían nuestro sujeto activo y nuestro sujeto pasivo. Si no existe alguno de estos sujetos, pues obviamente no estamos o estaríamos ante la presencia de una conducta atípica. Se deben de vulnerar los objetos, tanto el objeto jurídico como el objeto material. Debe de llevarse a cabo la conducta típica de acuerdo a lo señalado en la noción legal. Las formas y medios de ejecución que se requieren, que en este caso son amplias, no hay una forma o medio de ejecución específica, debe de comprobarse que se dio el resultado típico, que sería la muerte del sujeto pasivo, ya sea de manera instantánea o dentro de los 300 días a partir de la comisión de la lesión. Y por último, debe de comprobarse que sí existe el nexo de causalidad para que se pueda dar la tipicidad en el delito. ¿Cuándo va a ser atípica? Cuando cualquiera de estos elementos que les mencioné no se lleven a cabo o hagan falta. Una causa de atipicidad, en este caso, muy común pudiera llegar a ser la falta de nexo de causalidad o la falta de sujeto pasivo, en donde se lleva a cabo la denuncia de un homicidio, se declare a alguien como culpable, sin embargo, nunca se encuentra el cuerpo.
Sí, si nunca se encuentra el cuerpo, no hay sujeto pasivo, por lo tanto estamos ante una tipicidad del delito. Maestra, Sí, Diego. ¿y en caso de muerte cerebral, por ejemplo, o tiene que ser muerte biológica, así completamente? Tiene que ser muerte biológica. En el caso de que existe una muerte cerebral y los médicos y en conjunto con los familiares decidan desconectar a la persona de los instrumentos que lo mantienen con vida, ahí ya no estaríamos hablando de que existió el homicidio, sino hubo una lesión cerebral, una lesión gravísima en este caso, que se consideraría como lesión gravísima dentro de la clasificación de las lesiones. Sin embargo, la muerte ya se está dando a causa del desconectar a la persona de los implementos que la mantienen con vida. Gracias. De nada. Nuestro siguiente punto en nuestro formato sería la antijuricidad. ¿Cuándo va a ser antijurídico nuestro delito? ¿Por qué es antijurídico nuestro delito? Porque cuando se priva de la vida al sujeto pasivo, estamos vulnerando o estamos contrariando nuestro bien jurídico protegido, que es la vida. Sí, entonces es antijurídico. ¿Por qué? Porque está vulnerando el bien jurídico, que es la vida, o la integridad corporal. Es decir, estamos contrariando lo que nos señala la ley. En cuanto a las causas de justificación, nos va a admitir todas las causas de justificación que señala el Código Penal del Estado. Por la culpabilidad, en nuestro homicidio puede ser tanto doloso, que va a ser cuando el sujeto activo priva de la vida al sujeto pasivo, teniendo toda la intención de llevar a cabo este resultado, y va a ser culposo cuando se priva de la vida sin existir la intención de causar el resultado. Un ejemplo de homicidio doloso puede llegar a ser cuando se priva de la vida al sujeto con un arma de fuego, con toda la intención de llevar a cabo este delito, ¿no? Y culposo cuando en un accidente automovilístico, en un choque, se priva de la vida a la persona. En cuanto a la inculpabilidad, también va a admitir todas las causas de inculpabilidad que señala el Código Penal. Nuestra penalidad, decíamos que teníamos nuestra penalidad base, que nos señala la noción legal, y nuestra penalidad base va a ser de 12 a 18 años de prisión para el homicidio simple, es decir, que no sea un homicidio agravante, un homicidio agravado o calificado. ¿En qué se va a basar el juez para poder imponer la penalidad de los 12 a los 18 años? Pues se va a basar en el estudio que lleve a cabo acerca de la circunstancia especial del sujeto activo, de las circunstancias del sujeto pasivo, de las circunstancias que llevaron o motivaron al sujeto activo a privar de la vida, de los medios o de las formas que se valió el sujeto activo para privar al sujeto de la vida, y de los antecedentes que pudiera llegar a tener el sujeto activo. ¿Sí? Son varias las circunstancias en las que se va a basar el juzgador para poder imponer esta penalidad de 12 a 18 años. Sin embargo, esas circunstancias que va a analizar el juzgador no se van a tener como circunstancias modificadoras, sino únicamente las que nos señala la ley específicamente como circunstancia modificadora. Ahora sí, ¿cuáles son nuestras circunstancias modificadoras? Vamos a tener atenuantes, que nuestra primera atenuante va a estar contemplada en el artículo 217, y nos dice que cuando el homicidio se cometa en riña inesperada, al provocado se le impondrá una sanción de 6 a 9 años de prisión y al provocador de 8 a 12. Entonces, estamos ante una penalidad más baja que la que nos señala la penalidad de eje o la penalidad del homicidio simple. Como agravantes vamos a tener, cuando el homicidio sea calificado, que se puede dar una penalidad de 20 a 40 años de prisión. Cuando el homicidio se comete en contra de personas que desarrollan funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia con motivo del cumplimiento de dichas funciones o por consecuencia del encargo, en este caso se impondrá de 40 a 70 años de prisión y multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Van a ser nuestras dos primeras agravantes que nos señala el artículo 213. Vamos a tener también como agravantes lo que es nuestras conductas de homicidio calificado. No vamos a analizar ahorita el homicidio calificado porque después de lo que es el homicidio de lesiones y homicidio, los delitos de lesiones y homicidio, viene una parte de reglas generales en donde ya vamos a analizar detenidamente cuáles son las circunstancias específicas
que van a ser a nuestro homicidio o a nuestras lesiones calificadas. Entonces, mañana que veamos lo que son el delito de lesiones, entonces sí ya vamos a analizar esas reglas generales de homicidio y lesiones calificadas, ¿sí? Sin embargo, ya hicimos mención que el homicidio calificado va a tener la penalidad más agravada. ¿Cuándo se va a consumar nuestro delito de homicidio? El delito de homicidio se va a consumar en el momento en que se lleve a cabo la causación o la cesación de la vida del sujeto pasivo. Sí, entonces, en el momento en que el sujeto pasivo pierde la vida, ya sea de manera instantánea o dentro de los 300 días a partir de haber recibido la lesión, vamos a tener que se consuma nuestro delito de homicidio. En cuanto a la tentativa, vamos a tener que admite tanto la tentativa acabada como inacabada. Y en nuestro concurso de delitos vamos a tener que el concurso ideal o formal se va a dar cuando con una sola conducta se produzcan varios resultados típicos y uno de ellos es el homicidio. Un ejemplo sería en un homicidio culposo, cuando existe un choque, va a haber una sola conducta con diferentes resultados típicos. Es decir, se da el choque, que sería nuestra conducta primaria. Con ese choque se van a producir daño en las cosas, que sería el automóvil que se chocó, y con la misma conducta se van a producir el delito de lesiones para con unos de los tripulantes del vehículo y el delito de homicidio para con otros de los tripulantes del vehículo. Sí, entonces, con una sola acción que fue el choque, se pueden dar los tres delitos diferentes, que sería daño a las cosas, lesiones y homicidio. En nuestro concurso real o material vamos a tener que con diferentes conductas se producen varios delitos y uno de ellos es el homicidio. Ponemos el ejemplo de la persona que entra a robar al banco, que ya lo habíamos mencionado, en donde con una conducta priva de la vida al guardia de seguridad que está a la entrada de la sucursal bancaria, con otra conducta amenaza a la cajera, que ya es otro delito más, solicita el dinero, lo sustrae, que ya cometía el delito de robo, y al salir atropella a una persona en su huida y le causa lesiones. Entonces vamos a tener que diferentes conductas producen varios delitos y entre esos delitos que se producen tenemos que se encuentre el homicidio. Ya no me voy a dejar moverlo. Nos está haciendo falta entonces la perseguibilidad. Ya llegó. En la perseguibilidad vamos a tener que nuestro delito de homicidio se va a perseguir de oficio. Solamente vamos a tener una excepción que se encuentra justamente en las reglas generales del delito de lesiones y homicidio, que es el artículo 222. ¿Qué nos dice el artículo 222? Nos dice, si con motivo de un delito de tránsito fallecen o resultan lesionados los ocupantes de un vehículo de servicio particular o público en servicio particular, ligados al conductor por vínculos de consanguinidad, afinidad o civil, o por lazos de estrecha amistad o de trabajo o de gratitud, el delito se perseguirá por querella de parte, siempre que el conductor no se encuentre al momento de cometer la infracción bajo el influjo de bebidas embriagantes, de enervantes o psicotrópicos. Para los casos de homicidio se tendrá como legítimo representante del ofendido al que pudiera tener derecho a su sucesión legítima. Entonces tenemos que la excepción de la perseguibilidad del delito de oficio va a ser únicamente por querella cuando se trate de un delito de tránsito en donde la persona que va manejando tiene determinada relación con el sujeto que pierde la vida o inclusive con lesiones que sufre lesiones y que la persona no se encuentra bajo el influjo de ningún enervante para en el momento en que va manejando. Si la persona se encuentra bajo el influjo de algún enervante o en estado de alcoholismo y de esta manera lleva a cabo el homicidio o las lesiones, entonces no aplica nuestra perseguibilidad de querella, ¿sí? Entonces vamos a tener que el delito de homicidio se va a perseguir de oficio, a excepción de lo que señala el artículo 222, que es cuando se va a perseguir por querella de parte ofendida. Con esto terminaríamos lo que es nuestro delito o nuestro formato de nuestro delito de homicidio. ¿Alguna duda acerca de esto? ¿O alguna duda en cuanto a cómo vamos a llevar la clase con cada uno de los delitos o alguna sugerencia que tengan? Sí, maestra. Tengo una duda con respecto al formato.
Dependiendo de cada delito que veamos, tenemos que llenar el formato, ¿es obligatorio o cada quien puede hacer sus anotaciones particulares? Mira, en otras clases sí les solicitaba que como trabajo me llenaran el formato. Sin embargo, no le veo caso a que lo estén haciendo porque les estoy proporcionando las presentaciones, que sería lo mismo. No tiene caso que los haga trabajar doble y mucho menos que sigan trabajando en la computadora para que me lo puedan enviar como constancia, ¿sí? Entonces, no van a llenar ya los formatos, a menos de que ustedes quieran llenarlos, pues entonces sí pueden llenarlos y tener su material disponible. Sin embargo, como les voy a dar las presentaciones o se las voy a compartir al terminar la unidad, pues no tiene caso que lo tengan que lo tengan de manera virtual y que lo tengan aparte que llenar ustedes. Entonces, no lo tienen que llenar, únicamente se los comparto y les hacía la mención de que si lo querían imprimir y tenerlo ahí a la mano, solamente con la finalidad de que puedan ir viendo si nos brincamos alguna cosa o si se me brincó alguna cosa o nos hace falta contestar algo del formato que lo hubiera yo omitido en mis presentaciones. Pero no es obligatorio llenarlo. De hecho, el trabajo que me van a presentar tiene que ser completamente diferente al llenado del formato. Entonces, eso sí debe de quedar bien claro que el formato no va a ser la presentación de su trabajo, sino ya es una investigación un poquito más a fondo de lo que es el delito. Ok, muchísimas gracias. De nada. Digo, yo entiendo, antes sí me lo mandaban y me lo mandaban por la plataforma de Classroom, pero si ya es cansado que estén tantas horas en clases, no le veo caso a dejarles trabajos que tengan que estar más horas todavía sentados en la computadora y llenando trabajos. No tiene caso. ¿Alguna otra duda? No, maestra. ¿Sugerencias? Yo me quedé duda sobre el homicidio, el objeto jurídico y el objeto material. Ok. Cuando nos referimos a los objetos jurídicos y materiales, el objeto material siempre va a recaer sobre lo que se ve dañado por la acción del sujeto activo. Entonces, en este caso, nuestro objeto material recae sobre el sujeto pasivo porque es quien resiente directamente la acción del sujeto activo, ¿sí? Si nos vamos a te voy a cambiar la presentación. Si nos vamos a lo que es nuestro objeto material, perdón, nuestro objeto jurídico. Esperen, déjenme quitar esta. Si nos vamos a lo que es nuestro objeto jurídico, si tú analizas tu código, ay, no lo tengo aquí. Si tú analizas tu código, vamos a ver, déjame abrir. Me sale chiquito porque es el documento, pero si tú analizas tu código, me voy a ir a cualquiera de los delitos, no importa que no sea el delito de homicidio. Déjenme salir de la parte general. Si tú analizas el código, al principio, antes de empezar con la serie de delitos de un mismo rango, vamos a tener lo que nos dice título, ¿sí? En donde tenemos lo que nos dice título primero, en este caso que son delitos contra la seguridad interior del Estado, vamos a tener que nuestro bien jurídico protegido va a estar en este título.
¿sí? Que en este caso sería la seguridad interior del Estado. Después de eso, en los capítulos nos da lo que es lo que es nuestros delitos en específico. Entonces, nuestro objeto jurídico siempre va a ser lo que ampara el título o lo que está bajo el título de nuestros delitos, que es lo que protegen esos delitos que estamos analizando, ¿sí? En este caso, que estaríamos en nuestro delito de homicidio, estaríamos en nuestros delitos en los delitos contra la vida y la integridad corporal. Entonces, por eso los vemos como los delitos contra la vida y la integridad corporal. Entonces, siempre nuestro objeto jurídico nos lo va a dar. Me va a sacar muchísimas cosas antes de llegar al delito. Nuestro objeto jurídico siempre nos lo va a dar el título, que sería como el encuadramiento o lo que se protege en todos los delitos que vamos a ver dentro de ese rango de delitos. Entonces, esa sería la diferencia entre el objeto jurídico y el objeto material. El objeto jurídico va a ser lo que se protege, el bien jurídico protegido, y el objeto material sobre lo que recae el daño que cometa el sujeto activo en el delito que estamos analizando. No sé si queda claro. Sí, quedó claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo, maestra, es referente a los temas. Las personas que dicen que estaban más los temas, ¿le mandamos mensaje personal o en el grupo para cambiarlo? En el grupo. Ah, ok. Perfecto, Sí, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Entonces les recuerdo su asistencia y les recuerdo, analicen el siguiente formato que les voy a mandar de porcentajes. Si creen que les conviene más, o sea, ustedes véanlo en su grupo. Si creen que les conviene más el otro formato de porcentajes que nos señala el programa, pues nos quedamos con el que nos señala el programa. Si no, nos quedamos con el que nos señala, con el que vimos al principio de la clase, y no le hagan caso entonces a lo que les mande de los parámetros específicos de los trabajos y demás. Sí, únicamente es para cumplimentar con lo que nos están pidiendo en el Departamento de Derecho Público. Pero cualquier cosa o situación que crean que es más favorable para ustedes, lo podemos cambiar. Si no hay ninguna duda, entonces nos estaríamos viendo mañana. Mañana analizamos el delito de lesiones, para que si quieren darle una leída a su código en lo referente a lesiones, puedan tenerlo ya un poquito más fresco. Gracias, maestra. Muchas Gracias, gracias. maestra. Gracias, maestra. De Gracias. nada, que tengan bonita semana. Igualmente, hasta luego.